Hebreos capítulo 9, versículo número 6. Leamos todos juntos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lea de nuevo eso, por favor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lea conmigo nuevamente eso. Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y escuche muy bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre, gracias por esta palabra. Por favor, penetra hasta el corazón, múdalo, límpialo y haz que nosotros podamos ser esa iglesia por la cual tú volverás. No una iglesia muerta, sino una iglesia viva, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este texto es súper bonito, porque lo que está diciendo es que antes, en el Antiguo Testamento, si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento, aquí celebraríamos algunos sacrificios y tomaríamos sangre y la rociaríamos, o cenizas de la becerra la rociaríamos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la ley se encarga de mostrar que nosotros somos inmundos. Pero dice acá que esto los limpiaba en cuanto a la carne. Mire lo que dice el versículo número 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Es decir, apartaban la carne al caer sobre la carne, purificaban para que pudieran ser aptos delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿A usted le interesa ser apto delante de Dios? ¿Sí le interesa? Pregúntele al de al lado si le interesa ser apto delante de Dios. Ahora, puede que alguno haya contestado que no. No, a mí no me interesa ser apto delante de Dios. Y está bien. Usted tiene derecho a elegir lo que quiera. Dios le dio ese poder de que usted elija lo que quiera. No obstante, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Tenga por seguro que si Él quiere que usted esté limpio es porque eso es lo bueno para usted. Pero está diciendo que Jesús no limpia solamente lo externo, sino que limpia también lo interno. Fíjese lo que dice el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Es una pregunta retórica. Pablo no está esperando que le contesten, sino que Pablo está diciendo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Limpiará qué? ¿Qué significa limpiar las conciencias? Pues resulta que la Escritura nos enseña que Dios también puso conciencia en nosotros. ¿Qué significa conciencia? Conciencia es como esa lámpara que le muestra a usted que algo está mal. ¿Sí? Eso es lo que dice, oiga, como que esto no está tan bien, como que esto no está tan bueno hacerlo, ¿no? Eso la conciencia le está haciendo. Pero la conciencia ha sido dada para que ande no conforme a nuestros corazones, sino conforme al corazón de Dios. Así que mi conciencia, yo tengo que permitir que sea limpia conforme a la palabra de Dios. Porque la Escritura también dice que la conciencia se puede cauterizar. ¿Qué significa cauterizar? Bueno,
Los amantes del agua oxigenada saben que cuando uno se corta, uno comienza con un algodoncito a colocar agüita oxigenada, ¿cierto? Y lo primero que uno siente es como un escozor, ¿cierto? Como que, uy, ¿no? Y uno no sabe si quejarse o rascarse, ¿no? Y uno sigue, ¿no? Y eso va sacando una espumita. Bueno, y usted sigue. Luego usted ya no siente el escozor. Y luego ya no siente nada. ¿Qué hizo? Quemó, para que me entienda, los nervios o las membranitas que le transmitían al cerebro que dolía. Entonces usted lo quemó. ¿Qué hizo? Lo cauterizó. Ahora, para los que veían películas del viejo oeste, ¿qué hacían ellos para cauterizar? Metían el cuchillo en la candela y ¡ay! ¡Pum! Ya, listo, cauterizado. Es decir, se quema todo lo que puede sentir, lo que es, ¿qué? Sensible. ¿Qué es cauterizar? Anular lo que es sensible. Él está hablando de que la conciencia se puede cauterizar, es decir, que ya no soy sensible a la voz de Dios. ¿Sí estoy bien, Doc? Gracias. Perdemos la sensibilidad. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Y vamos a ver lo que dice acá. Mateo capítulo 23, versículo 16. Jesús está hablando, él comienza hablando con los discípulos, pero luego él comienza a hablarle a los escribas y a los fariseos, que en el versículo 16 los denomina, ¿cómo los denomina? Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Es decir, que hasta acá Jesús, el Señor Jesucristo, ¿qué le está diciendo a estos hombres? Ustedes son ciegos. Es decir, que ¿en dónde perdieron la sensibilidad? Acá habla de los ojos, pero está hablando de qué. No son conscientes de para qué es ¿qué? El templo. Él dice, ustedes vienen al templo, pero en vez de dar honra al templo, y le voy a dejar una pregunta ahí, ¿por qué uno debería darle honra a un templo? ¿Cierto? Dejo la pregunta ahí, un globito volando. Pero ellos le están dando más honra al oro que al templo. Ahora, para que entendamos qué es lo que Jesús está diciendo de manera rápida, imagínense que Jesús está dentro del templo y está diciendo esto. ¿Hay oro en el templo? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay más oro fuera? O sea, afuera. Claro que sí. De modo que lo especial no es el oro, porque afuera también hay oro. ¿Qué es lo diferente? El templo. Mire lo que dice, versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Claro, acá pasa lo mismo. Nosotros cuando hablamos de altar, las personas imaginan esto. Nosotros hoy en día ya casi no utilizamos esa palabra, altar. ¿Por qué? Porque toda la congregación deberíamos ser el altar. ¿Qué es el altar? El altar es el lugar donde se traía el animal para el sacrificio. Y recuerda que hablábamos de sangre allá de machos cabríos, de las cenizas de la becerra. Bueno, se traían estos animales y en el altar se sacrificaba, se derramaba esa sangre para entregársela a Dios como ofrenda. Entonces ellos están diciendo que es más valiosa que la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Animales. Vuelvo y pregunto, ¿en ese altar hay animales? Sí. ¿Fuera hay más animales? Pero ese altar es único. Ese templo es único. ¿Qué le está diciendo él? Versículo número 19. Necios. En otras versiones no va a escuchar necios, sino tontos. Y en otras, estúpidos. ¿Qué significa? Que perdieron el oriente, que perdieron el sentido de las cosas. Es decir, que se hicieron inconscientes, es decir, que se hicieron ciegos. ¿Se hicieron ciegos? ¿Usted quiere estar ciego delante de Dios? No, imagínense, nosotros queremos ser sensibles a Dios.
Hay momentos donde el Señor Jesucristo pasaba por el lado de las personas y las personas estaban ciegas. A las personas del seminario, el primer ejercicio que hicimos este semestre fue ver acerca del ciego. Y nosotros a veces estamos tan ciegos que Jesús está pasando y no lo vemos. Su palabra está siendo predicada y no la recibimos. Entonces dice acá el versículo número 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Es decir, el altar era tan santo que habían personas que juraban por el altar, porque el altar no fue mandado por los hombres, sino que fue mandado ¿por quién? Por Dios. Así que nosotros debemos tener presente qué es lo que manda Dios y qué es lo que mandan los hombres, porque en lo que Dios manda hay santidad, en lo que Dios manda hay pureza, hay limpieza, hay apertura de vista, hay sensibilidad a las cosas. Y entonces dice acá, versículo número 21, y el que jura por el templo, jura por él, y por el que ¿qué? Ahí está la clave del templo. ¿Se acuerda el globito que les dejé? ¿Cuál era el globito? ¿Recuerda el globito o no lo recuerda? ¿O se englobó? Recuerda el globito. ¿Por qué habría uno de honrar un templo si son 4 paredes? Más hoy en día que uno, fácil. A mí me invitan a la iglesia y me zafo fácil. Para los que vienen por primera vez, les voy a dar una clave para que usted se zafe a la invitación de la iglesia. Caminamos a la iglesia. Yo adoro a Dios en todo lugar, o Dios no está en todo lugar. Fácil, se suelta la invitación. Le estoy dando una clave para que pueda responder algo para no venir, no que sea correcto. ¿Será que eso enseña la Escritura? Mire lo que dice. Y el que jura por el templo, estoy leyendo el versículo 21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Por qué ese templo era especial? Porque Dios en el Antiguo Testamento había prometido que en ese lugar Él habitaría. Ahora, no es que ellos piensen que Dios está dentro y ahí Él está ahí encerradito como un gigante dentro de un edificio chiquito y Él ahí, ¿cuándo me dejan salir? No. Porque cuando Salomón consagró ese templo, Salomón dijo, pero ¿cómo podremos decir que este lugar contiene a Dios? Si Dios es más grande que todo lo que podamos ver e imaginar. Así que lo que estamos entendiendo es que en este lugar lo que está es su presencia. ¿Su qué? Cuando dice que Él lo habita, es que Él mantiene ahí su presencia. Habitar significa morar. Para que comprendamos qué es morar o habitar, ¿usted habita acá? ¿Sí o no? Algunos dicen sí porque estoy acá. No. Usted habita o mora donde vive. ¿Sí? David dice, prefiero un rincón, ¿cierto?, en la casa de Dios que todo el palacio del rey. Pero David estaba enseñando que David cómo se la pasaba, con una actitud de ¿qué? De adoración, de comunión con Dios. A mí me dio ahorita curiosidad así de observar cuando Angélica preguntó, ¿a quién le gusta adorar? ¿Y eso qué es? ¿No? O bueno, sí, pero no mucho. Les tengo noticias, en el cielo vamos a estar todo el tiempo adorando. Uy, Angélica, entonces toca hacerlo muy bien. Todos los de la danza toca hacerlo muy bien porque no de pronto piensan que así como lo hacemos acá, va a ser en el cielo. Y así deben pensar. ¿Sí? Que digan, uy, si así se hace acá, ¿cómo será en el cielo? Y en el cielo hay varias razones para adorar, que no las vamos a exponer hoy. Dice, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, que algunos juraban por el altar, otros juraban por el templo y otros juraban por el cielo. Pero ¿qué es lo que santifica todo? Dios. Es decir, que ellos se habían hecho ciegos porque le estaban dando más valor a las cosas físicas y materiales que aquel que no se puede ver.
Ellos habían olvidado que todas estas cosas físicas son manifestación para la gloria de Dios. Cuando ellos sacrificaban los animales, no es que Dios desee que hayan sacrificio de animales. La Escritura dice que Dios lo mandó, pero más allá de que haya ese mandamiento, era más importante para Dios la obediencia. Es decir, que Dios siempre está hablándole a las personas de manera directa y a su interior. Porque Malaquías también expone que aunque algunos traían el sacrificio era la coja, la perniquebrada, la tuerta, y Dios dice, ¿me van a dar a mí lo peor? Es decir, están cumpliendo con el sacrificio, pero no me están dando lo que yo deseo, que es ¿qué? ¿Y qué es lo mejor? Dijo Jesús, id y aprended. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Otro globito ahí. Téngalo ahí en la vista, ese globito. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quería Dios? Cuando ellos traían el oro al templo, cuando traían los animales al templo, ¿qué era lo que Dios quería? Dios mandó a traer eso. ¿Qué era lo que Dios traía? Dios nos enseñó a congregarnos. Está bien que usted venga, pero ¿qué es lo que Dios quiere que usted le traiga? ¿Qué quiere Dios que usted le presente? Versículo 23. Nuevamente les habla con nombre propio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora está utilizando una palabra, un adjetivo, un apelativo. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Escritura lo que nos está diciendo acá es que para Jesús está bien que diezmen porque Dios lo ha mandado, pero se concentraron en eso y se olvidaron de algo que es todavía más importante, que es ¿qué? ¿Habéis olvidado qué? La justicia, la misericordia y la fe. Y él dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y vuelve y les dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, perdón. ¿Qué significa eso? Imagínese que usted tiene un agua turbia y entonces usted la está colando. Un ejemplo de eso, cuando usted prepara café. ¿Ha visto los coladores de tela? Bueno, entonces usted coge y vierte todo el café y ¿qué se queda en el cono? El cuncho. Bueno, el cuncho. Para los que son de otro país son los residuos del café ya quemados en el agua. El cuncho. Y queda el café, ¿cierto? Entonces ellos querían entregar lo mejor a Dios, entonces colaban la ofrenda para que la ofrenda fuera ¿cómo? Limpia. Y eso lo botaban. Y Jesús le está diciendo, ustedes se preocupan por el mosquito ahí, que ensucia, por la peca. Pero apenas dan la espalda, no se preocupan por el camello. ¿Qué es más fácil filtrar? ¿Una mosquita o un camello? Un camello, ¿no? Si yo le dijera, hágame un favor, al templo no pueden entrar camellos, tampoco moscas. ¿Qué cree que usted puede hacer más? El camello, usted nunca ha visto aquí un camello, pero moscas sí ha visto. Es muy difícil. Pero ellos se preocupaban por las moscas. Dices, no, que esa mosca, pero dejaban entrar lo más grande, lo más evidente. Es decir, que se hicieron ¿qué? Ciegos. O sea, lo evidente no lo están pudiendo ver. Se hicieron ciegos. Y dice el versículo ahí en el 23 y en el 25, Dios dice, ¿qué debería ser la justicia? Quiero contarle un poquito. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas buscaban hacer justicia,
Ellos estaban buscando dos tipos de justicia. Uno, la justicia delante de Dios, que es que usted sea perdonado por sus pecados. De modo que ellos sacrificaban y se purificaban al rociarse la sangre para ser limpios de sus pecados y de esa forma eran presentados justificados delante de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero los profetas también hablan de otra justicia. ¿Cuál es la otra justicia? La otra justicia es la de aquellos que ven al pobre y no les importa el pobre. Varias veces usted va a encontrar al profeta que dice: ay de ustedes los ricos, que se ensalzan entre ustedes diciendo alabado sea el Señor, pero mientras tanto con sus riquezas ignoran al pobre. Porque la Escritura manda a ayudar al pobre. Y ellos decían: ay de ustedes ricos que utilizan también el dinero para torcer el derecho. ¿Qué significa para torcer el derecho? Yo sé que en Colombia nos queda muy difícil imaginar qué es eso, pero es como, les voy a decir una palabra nueva: corrupción, ¿sí? Es cuando usted tuerce el derecho, corrupción. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Ustedes colan el mosquito, pero se comen el camello. ¿Le muestro cómo nosotros como iglesia hacemos eso? No le muestro. ¿Sí? Nosotros llegamos y, bueno, ya no podemos decir que todos nos venimos con la pinta porque ya eso cambió. Ahora todos venimos es con relajados, ¿cierto? Porque en el Señor yo quiero estar relajado. Entonces uno dice: bueno, listo, no le va a parar cuento de eso. Listo, ya sale. Pero nos fijamos en cosas que son pequeñitas y yo le voy a poner un ejemplo de mi experiencia. O sea, lo viví y vi cómo otros lo vivían y se dedicaron a eso. Preste atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Amar. Amar en la Logos Kalogos significa que usted está muriendo a todos esos sentimientos y emociones que lleva por dentro. Y en el griego hay varias clases de amor. Hasta ahí, ¿qué le he dicho? Diga honestamente. Nada. Y hay personas que se han dedicado a estudiar la palabra de esa manera. Yo también lo he hecho. Y nos dedicamos a estudiar la palabra de esa, a colar el mosquito. ¿Qué significa esta palabra? Esto es un adjetivo, esto es un subjetivo. Pero cuando volteamos, no nos acordamos de la palabra. O sea, nos tragamos el camello. Le pusimos tanto cuidado que no hicimos nada. ¿Está comprendiendo? Otro ejemplo. No, hay que orar. Hay que orar. Germán, hay que orar todos los días a las 4 de la mañana. Si no, usted es un impío. ¿Qué hace durmiendo a esa hora? Yo sí me levanto a las 4. Y entonces estaba 1 hora y orando: Padre, gracias, yo confío en ti. Toda la hora, yo confío en ti. O sea, siendo cuidadoso. Tu palabra dice que aunque vaya en valle de sombras y de... Oiga, me parezco un político. Valle de sombras y de muerte, Padre, gracias. Y cuánta minucia miro la palabra. Y todos los días a las 4, pero todos los días me levanto a las 5 de orar, como si no hubiera pasado nada. Es decir, no estamos buscando la justicia de Dios. La justicia de Dios alcanza el corazón. Ahora, hoy en día, ¿cuál es la justicia de Dios? La salvación. Dios lo salva a usted. ¿Usted quiere ser justificado delante de Dios? Reciba la salvación del Padre. Él la dio solo a través de Jesucristo. Usted no se salva por las buenas obras. Así que si nosotros también queremos llevar justicia a los demás, tenemos que llevarle las palabras para que ellos reciban la salvación. Número 2, dice misericordia. Y esa misericordia es tener compasión con el desvalido. Y en el Antiguo Testamento los profetas les decían: tengan compasión del pueblo, pero estos religiosos no. Se dedicaban a hacer los sacrificios en el templo, a llevar juiciosamente sus diezmos y todas esas cosas, pero no eran compasivos con la gente. Llevaban en una urna su oro para ofrecer los diezmos y las ofrendas, pero pasaban por el lado de la prostituta y menos mal yo no soy como esta sucia, y seguían derechos. ¿Cómo recibe Dios ese oro? Mal. Porque aunque está cumpliendo el mandato, lo recibe mal, porque ¿qué es? Recuerda el globito que le dije, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros?
¿Cuál es la misericordia de hoy? La gracia. La gracia. La gracia. La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que nos han asignado algo que no merecemos y nunca lo mereceremos. No somos indignos de recibir la gracia. Somos indignos de recibir gracia. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros y por su misericordia nos entregó la gracia. Es decir, tuvo compasión y nos dio algo que no podíamos alcanzar. Así que Dios demanda de nosotros entregar la gracia al mundo. Así como un día alguien nos la entregó. Usted que hoy está aquí con convicción buscando del Señor, recuerde a ese que lo perseguía a usted, reciba la gracia. Y lo tercero, la fe. ¿Qué es la fe? Ser fiel. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros prediquemos la salvación, entreguemos la gracia y seamos fieles. Pero no solamente quiere eso. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Cómo están por dentro? Llenos de robo y de injusticia. Es decir, que Dios ¿a dónde está mirando? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. Yo le agradezco a usted por haber traído los diezmos y las ofrendas. ¿Y por qué le agradezco? Porque usted está dando testimonio de fe y porque con eso no tendremos límites para seguir llevando la obra. Gracias. Pero más allá de eso, Dios, ¿qué quiere de usted? Su corazón. Él está viendo acá adentro, ¿qué quiere de nosotros? El corazón. Entonces nosotros colamos el mosquito. Que todo esté perfecto, que las sillas estén limpias, que el templo esté barrido, que el pastor no se sale del encuadre, que en la alabanza nadie desentone, que la iglesia infantil prepare colamos el mosquito, pero hay de nosotros si nos tragamos el camello, que ¿cuál sería? Un corazón duro. Es decir, todo está preparado, pero externamente, pero internamente nos comemos el camello. Está muy bien preparar todo y lo vamos a seguir preparando, pero ¿y el camello? El camello hay que sacarlo del corazón. Hay que presentarle a Dios el corazón limpio, no un corazón lleno de robo. Ahora usted podría decir, yo no robo. ¿Usted le ha robado la gloria a Dios? Este lugar y este tiempo ha sido preparado para la gloria de Dios. ¿Usted hoy le ha robado la gloria a Dios? Hoy le ha robado, en este momento, en este tiempo que hemos separado para el culto de 9 a 11, ¿usted le ha robado la gloria a Dios? Examínese, ¿usted le ha robado a Dios? Porque el punto no es venir, el punto es darle lo mejor. Dice el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y esto hace alusión a su tradición de que se lavaban las manos antes de comer. Porque estaban preocupados en qué entraba, pero por dentro estaban muertos. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Y qué quiere hacer Él con ese corazón? Limpiarlo. Entiende que Dios no nos está colocando la carga de límpialo usted, límpialo y cuando lo limpie, nos vemos acá. A los que vinieron por primera vez, si usted dijo cuando yo sea juicioso voy a la iglesia, no, le entero, todos llegamos desjuiciados y le sigo enterando, seguimos desjuiciados, solo que nos vamos enderezando, porque no significa llegar y seguir desjuiciados, no, sino ahí Dios nos va enderezando. ¿Quién limpia el corazón? ¿Quién presenta el corazón? Yo presento mi corazón, ¿y quién lo limpia? Él. Y dice el versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, una de las cosas que he venido utilizando en los últimos estudios que hago es, si usted no viene a estudiar para humillarse delante de Dios, no vuelva. Porque ¿a qué viene?
Si venimos delante de Dios es para decirle, Padre, aquí estoy, yo te necesito. Luisa lo estaba diciendo en la alabanza, necesitar, decir te necesito es de reconocer, o mejor, es la manifestación de una humildad. Te necesito, Padre, te necesito, te necesito. ¿Usted se reconoce necesitado de Dios? Debería ser el punto al cual, Señor, yo te necesito, Padre, te necesito, mi corazón no puede ser limpio sin ti. Ayúdame, Dios. Porque me he comportado como un hipócrita. Para eso han servido las películas, para poder entender que ellos, cómo se mostraban, cómo eran sus ropas. Se ven lindas, tan lindas que uno dice, uy, tan chévere ponerse esa cosa, ¿no? Se ven tan especiales que, por ejemplo, hay momentos donde yo digo, uy, no, llegar uno allá atrevido y me puedo poner la capa. ¿Qué le pasa? Pero Dios está diciendo, prefiero al sucio y cochino externo, pero por dentro limpio. Eso es lo que prefiero. Pero entendiendo que el que se limpia no existe. Él nos limpia. Él nos limpia. Versículo número 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubieseis vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y aquí denuncio a toda la iglesia. Honestamente, levanten la mano los que alguna vez acusaron a Adán y Eva. Por culpa de esos dos soy pecador. Gracias por los honestos. Los demás, Dios los perdone. Sí, porque a usted vienen y le predican, usted sabía que nació en pecado, ¿y yo qué culpa? ¿Y yo qué culpa? Luego yo estaba allá en ese, a mí no me pusieron en ese huerto, a mí no me echan en ese muerto. No, el muerto lo lleva por dentro. Lleva un muerto por dentro. Necesitamos de Cristo para que comience a habilitar ese corazón, que ese corazón comience a latir a la voz de Dios, que ese corazón comience a moverse por la palabra de Dios. Y nosotros, como los fariseos, también hemos actuado muchas veces. Ah, no, si a mí me hubiera venido Isaías, yo lo hubiera recibido. Mentirosos somos. Seguramente a Isaías también lo hubiéramos apedreado. Este loco que viene a decirme si yo estoy bien, yo estoy súper juicioso. ¿A mí qué me va a decir? Pero Dios por eso está demandando que le dejemos que Él nos limpie por dentro, que le presentemos el corazón desnudo y que Él pueda hacer su obra dentro de mí. De lo contrario no lo va a hacer. Amados, mire lo que dice versículo 30. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahorita estaba orando por alguien que me encontré antes de entrar a la iglesia y le dije, ¿te vas a quedar? Y me dijo, no, pero un día me va a ver ahí porque yo sé que lo más importante es la fe. Y mientras estaba orando yo dije, por tus palabras serás juzgado. Porque si sabe que lo más importante es la fe, tiene la oportunidad mientras esté vivo de buscar esa fe. Y hay que hacer todo lo posible para que la encuentre. No es suficiente con saberlo, necesitamos tener los ojos abiertos desde el corazón. Dice el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, llenad la medida que es, ustedes son iguales a ellos. O sea, ellos tienen esta medida de maldad, ustedes la llenan, es decir, son iguales a ellos. Versículo 33, mire lo que les dice, uy, es que Jesús nos enseña a hablar tan pudiente. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pregunto, ¿Jesús los condenó ya? Es decir, ¿ya no tienen salvación? Porque le está diciendo serpientes, generación de víboras, es decir, le está diciendo de otra manera, hijos de la serpiente, es decir, hijos de Satanás. ¿Ya los condenó? ¿No? ¿Y entonces por qué les dice? Porque Él les está enseñando que justicia, misericordia y fidelidad. Les está diciendo, vengan a mí y sean salvos. Yo tengo compasión de ustedes, reciban la gracia y sean fieles a estas palabras. Y dice ahora, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condena del infierno? Y deja esa pregunta, ¿cómo escaparéis? Es decir, ustedes no pueden si siguen caminando en ese camino. Pero ¿cómo podemos escapar nosotros? Levante la mano el que se ha considerado alguna vez serpiente
¿O qué? O generación de víboras. Levántelo con... Yo también era de esos. Pero Cristo me hizo nacer de nuevo, ¿entiende? Yo era hijo del diablo porque hacía los deseos del diablo cuando él era mi padre. Pero ahora que camino por Cristo, Él me ha limpiado y me ha dado un nuevo estatus que es hijo de Dios. Ahora yo camino como tal y todos los días le presento mi corazón para que Él lo limpie, porque es el único que me puede limpiar de todas mis maldades. Y termina diciendo este texto, versículo número 34. Por tanto, he aquí, mire cómo Jesús está profetizando de Él. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está diciendo Jesús que los va a enviar? Él. O sea que Él se está colocando en el lugar ¿de quién? De Dios, porque Dios es el único que envía a profetas y a maestros. Él está diciendo, yo os envío. Él está mostrando su grandeza y a la vez se está presentando como el gran profeta que les puede libertar del infierno. Y dice así, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron, lo azotaron y lo persiguieron. Estoy contándolo al revés, como él lo dijo. Pero a la iglesia, ¿qué le van a hacer? La van a perseguir, la van a azotar y la van a matar. Que nosotros no seamos los que perseguimos a la iglesia, los que azotamos a la iglesia y los que matamos a la iglesia. ¿Pero por qué Dios va a permitir eso? Dios, no permitas eso. Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué significa de cierto? Así va a ser. Como en Apocalipsis, hecho está. Amados, ¿qué concluimos? Perdón. ¿Qué concluimos? Una pregunta para usted. ¿Cuál es el templo que Dios santifica hoy? Este es el templo donde Él habita. Usted mismo. ¿Usted honra este templo? Escúcheme, ¿usted honra este templo? Y quiero colocar un ejemplo que he puesto varias veces y perdóneme, pero es que me parece tan bueno. Usted, mi querida dama, ¿invierte más tiempo orando o arreglándose? Porque eso mostrará en dónde está su corazón. Mi querido varón, ahí sí tengo diferencias. ¿Qué más demora usted? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿A afeitarse? Que ahora la afeitada no solo en la cara, eso es... ¿A hacerle mecánica a su moto o a su carro? ¿O a orar? ¿Y por qué le digo eso? Porque lo de afuera está bien que lo arregle. Si se le va el carro, usted no llega al culto. Está bien que lo tenga como un lolito. Pero prepárelo de adentro. Eso es a la final lo que usted le va a presentar a Dios. No le estoy diciendo, mi querida mujer, que ahora venga desarregladita. No, arréglese bien bonito, bien bella. Limpie su ropita, bien chévere, chusquita, bonita, decorosa. Pero entienda que Dios va a mirarlo de adentro, mi amado. ¿Cómo le llama a Él a toda esta gente? Hipócritas, ciegos. Si nosotros no somos conscientes de eso, somos hipócritas y ciegos. El título de esta predicación es Limpio por dentro, limpio por fuera. Nunca pretenda pensar que nosotros nos podemos limpiar por fuera y por dentro también se limpia. Es por dentro que nosotros nos debemos limpiar. Dios es el que limpia lo de adentro y eso es lo que Él quiere primero hacer, limpiarlo de adentro. Y la única manera es que nosotros nos llenemos de Jesús para mostrar a Jesús. ¿Se acuerda que Él dijo, hipócritas, limpien lo de adentro para que lo de afuera? ¿Se acuerda? Entonces dejemos que Jesús nos llene. Él es el único que nos puede limpiar.
El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios se identifica porque manifiesta a Cristo, no porque lo imposta. Tan lindo que habla, tan chusco como está vestido. No, es cómo manifiesta a Cristo. Y eso se siente, eso se vive. A Cristo no se puede impostar, aunque muchos han intentado impostarlo. Pero no se puede. No se engañen, necesitamos estar limpios por dentro, no por fuera. Concluyo por eso. A los que vienen por primera vez o llevan viniendo poco tiempo a la iglesia. Aquí les vamos a predicar acerca de cómo Jesús afecta directamente su interior, su espíritu. Por favor, si usted está buscando que nosotros le prediquemos, primero, escuche lo que dije, primero, que le prediquemos primero cómo restaurar su hogar, no es lo primero que va a escuchar. Sí queremos que Dios restaure su hogar, pero no es lo primero que usted va a escuchar. Si usted está mal financieramente, no es lo primero que va a escuchar. Las claves para mejorar sus finanzas no. Pero en la Biblia hay consejos. Si usted está enfermo, créame, ni siquiera esa es la prioridad, aunque también oraremos para que Dios lo sane, porque Dios sana a los enfermos. Porque lo que queremos es que si usted se muere endeudado, o se muere con su hogar sin restaurar aún, o se muere enfermo, usted tenga herencia en el reino de los cielos. Pero luego de que usted tenga un encuentro con Jesús, usted pueda ver cómo comienza a florecer las cosas alrededor de usted. Pueda ver cómo Dios le da la gracia ante su esposo o su esposa que están pensando en divorciarse y restaure ese hogar, porque ahora el Señor de esos corazones es Cristo. Y usted tendrá valor y tendrá la sabiduría para poder rescatar ese hogar. ¿Me hago entender? Es decir, primero limpiamos lo de adentro y luego lo de afuera. Amado, ¿usted tiene malas emociones? ¿Usted siente ira, rencor y todo eso? Primero presente su corazón a Dios y usted dirá, ¿cómo ese corazón lleno de ira? Sí, ¿para qué? Para que Él lo limpie, Él lo restaure. Y entonces usted verá cómo comenzará todo a sanar. ¿Sabe? Mire, Jesús dio uno de sus mayores ejemplos. Dio de comer a 5,000. Imagínense, lo sostuvo, eso se puede traducir también en economía. Pero un día les dijo, ya no más, porque ustedes no han entendido. También sanó a 10 leprosos, así, con su palabra, así como es Dios. Sé sano y ya, 10 leprosos de una vez, sin cita, todos al tiempo. Así actúa nuestro Dios. Pero uno recibió la salvación, solo uno. Solo uno recibió la justicia de Dios, solo uno recibió la misericordia de Dios, solo uno fue fiel a Dios. De esos 10, solo uno se volvió y Jesús dijo, vete en paz con Dios. Nosotros queremos que usted salga de aquí hoy, ¿cómo? En paz. Así que, mi amado, deje que Cristo limpie lo de adentro. Amén. Habiendo dicho esto, vamos a celebrar la Santa Cena. Y le voy a pedir a usted, puesto en pie, que lea conmigo. No se preocupe por su Biblia porque necesita tener las manos desocupadas. Así que también guarde su celular, su Biblia. Y yo voy a leer a favor de usted, voy a leer Hebreos, como lo leímos hace un momento. Le voy a pedir el favor a los servidores que me dejen a mí de últimas en la cena. Con eso yo sé cuando ya todos tengan la cena en su mano. Y quiero que escuche nuevamente esta parte. Recuerda que en el Antiguo Testamento se purificaban en la carne con los animales, la sangre de los animales y las cenizas. Bueno, ahora que hemos visto esto que estudiamos, que leímos hoy, mire lo que dice, pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién está presente ahora? Cristo. Y pregunta, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos, es necesario que nosotros reconozcamos que cuando pecamos nos estamos haciendo inmundos, pero la sangre de Cristo a todo aquel que cree en Él le limpia. ¿Qué hace? Pero para limpiarle, ¿qué tiene que hacer usted? Creer que por su obra usted es justificado. Los que están allá en sus casas, por favor, vayan preparando su cena, o si ya la tienen preparada, estén atentos. Solo por la obra en Cristo Jesús, ¿usted es qué? Justificado. Justificado. ¿Usted lo cree? Ok, entonces entienda. ¿Qué significa justificado? Él limpia sus pecados y lo presenta ante el Padre justo.
quiero que me escuche algo, por favor. Si usted se siente acusado porque usted pecó hoy, o porque ahorita cuando pregunté, ¿usted hoy ha honrado a Dios? Usted dice, yo no he honrado a Dios hoy. Este es el momento para poderse arrepentir. Y entienda, Cristo lo limpia. Si usted no entiende eso, es peor el pecado. Porque usted ahora le está diciendo a Jesús, Jesús, el sacrificio que hiciste en la cruz no es suficiente. ¿Comprende? ¿Comprendemos todos? Es decir, que Él nos está invitando a todos a la mesa. Ven, no importa el pecado, yo te redimo, yo te limpio, pero ven a mí. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dios quiere que nosotros seamos limpios para servirle a Él. Dios hoy en el testimonio, en la Escritura nos habló acerca de unos hombres ciegos e hipócritas. Por favor, pongámonos a cuenta delante de Dios. No sea ciego, reciba a Jesús como su Salvador. No sea ciego, por favor. Reciba a Jesús como aquel que lo libra de toda condena y de toda culpa. Es así de fácil. Él ya pagó el precio por usted. Usted no tiene que pagar un precio. Por favor, no sea hipócrita. No participe de la cena por deber. Póngase a cuentas con Dios y participe por amor, por fe, por fidelidad a su palabra. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.